Cuando la moto lleva velocidad, se mantiene en equilibrio sin necesidad de nuestra ayuda. Por debajo de unos 15 km por hora ya se empieza a mostrar inestable y a menos de 5 km por hora, inevitablemente la moto se vuelca, siendo necesario apoyar al menos un pie. Manejar la moto en espacios reducidos exige hacerlo lentamente y con precisión. En este vídeo quiero daros algunos consejos para que con un poco de práctica podáis adquirir la destreza necesaria para realizar las maniobras a poca velocidad, sin miedo y con seguridad. Para mantener una moto estable, la manera más segura de realizarlo sería sentado sobre ellas a horcajadas, con una pierna a cada lado y los dos pies bien apoyados. Los ejercicios más básicos debes realizarlos siempre en una línea recta y sobre una superficie plana sin inclinación. Para moverla hacia adelante utilizaremos la propulsión del motor, imprimiendo la mínima velocidad necesaria para poner en movimiento el conjunto del peso de la moto y el conductor. Una vez arrancado el motor, meteremos primera e iremos soltando ligeramente el embrague, imprimiendo la propulsión necesaria para mover el peso a una velocidad en la que podamos apoyar los pies a cada lado en cada paso que vamos avanzando. Si sentimos que la moto se acelera, deberemos de coger un poquito de embrague, siempre con el fin de evitar utilizar los frenos. Este tipo de ejercicio nos va a dar mucha destreza para poder manejar la moto en muchísimas maniobras. Para realizar una trayectoria en curva a muy poca velocidad, giraremos el manillar manteniendo en todo momento la moto vertical. Igualmente soltaremos muy poco el embrague para procurar una velocidad que nos permita mover la moto acompañando el movimiento con los pies. Este ejercicio es interesante practicarlo tanto a curvas a la derecha como a curvas a la izquierda. Una vez consigamos cierta destreza en estas maniobras, comenzaremos a practicar sobre un terreno con ligera pendiente. Cuando estamos en una pendiente, será necesario ayudarnos de los frenos para evitar que la moto se desplace longitudinalmente. Cuando estemos cuesta arriba, nos ayudaremos de los frenos para evitar que la moto se desplace hacia atrás, propulsando con la ayuda del motor todo el conjunto del peso antes de aliviar la presión sobre el freno. Si estamos cuesta abajo, bastará con soltar los frenos para que la moto descienda. Aunque resulta interesante dejar la primera marcha insertada por si posteriormente queremos subir, podamos mantener ambos pies apoyados en el suelo durante toda la maniobra. Esta maniobra conviene que la practiquéis tanto a derechas como a izquierdas, aunque seguro que os costará menos trabajo a izquierdas, ya que a la mayoría de las personas nos pasa esto. Nos va mucho mejor la izquierda que la derecha. Siempre que sea posible, te recomiendo que estaciones la moto cuesta arriba. No obstante, a veces no hay más remedio y conviene que aprendas y practiques a manejar la moto hacia atrás cuando está cuesta abajo. Para ello hay una maniobra muy práctica y muy sencilla que te voy a enseñar. Consiste en utilizar el freno delantero para hundir la suspensión y aprovechar la fuerza de subida para manejar la moto hacia atrás. De manera que lo haríamos así: hundir la suspensión y aprovechar esa fuerza de subida. La hundimos
y al llegar arriba soltamos el freno. Es muy importante que sueltes el freno justo cuando esté terminando de subir la moto. Si lo hacemos antes, perderemos fuerza, y si lo hacemos después, no habrá valido la pena. Repetimos la acción, hundir la suspensión, y cuando esté arriba soltamos el freno. Así. Incluso como estamos ahora cuesta abajo, la moto puede subir despacito, pero será una ayuda sobre todo para aquellos que, como yo, no somos demasiado grandes. Cuando no te quede más remedio que estacionar cuesta abajo, recuerda siempre dejarle una marcha metida a la moto, la primera. No obstante, en estos casos que ya te ves un poquito más obligado y apretado, pues para eso es este recurso que hemos visto de cómo mover la moto hacia atrás en cuesta abajo. Quitar la marcha con el freno cogido, y ahora utilizamos este recurso. Un poquito atrás, otro poquito atrás y otro poquito. Con eso ya nos bastará para poder salir del estacionamiento sin comprometer la seguridad nuestra ni la del vehículo que tenemos delante. Este tipo de maniobras a muy poca velocidad son las que con mucha frecuencia nos ponen en evidencia, en compromiso, delante de los compañeros. Invierte el tiempo que sea necesario para conseguir la habilidad y destreza que te permitan manejar la moto a poca velocidad con seguridad.